bienvenidos a este nuevo video. Soy Isadora Salas Prianti y en este video hablaremos de la independencia lineal, las normas y algunas matrices especiales. Primeramente hablaremos de la combinación lineal o la linear combination. Definimos los vectores b y los escalares a. Así podemos decir que cualquier vector es de la forma de un vector por un escalar más otro vector por otro escalar y así sucesivamente. A esta suma de vectores multiplicados por escalares que conforman un vector lo llamamos combinación lineal. Ahora veremos un ejemplo. En R3 el vector menos 7, 7, 7 es una combinación lineal del vector menos 1, 2, 4 y el vector 5, menos 3, 1. Pues lo podemos escribir de forma que uno esté multiplicado por un escalar y el otro por otro escalar. Y así esto nos dé el primer vector que mencionamos. En M2, 3, la matriz menos 3, 2, 8, menos 1, 9, 3 es una combinación lineal de estas dos matrices. Pues por lo mismo podemos multiplicar un escalar por la primera matriz más otro escalar por la segunda matriz y esta nos da la matriz M2, 3 que definimos en un principio. Pues la combinación lineal también puede ser para matrices, como aquí lo decimos. Conjunto generador o span en inglés. Ya sabemos que primero debemos definir nuestros vectores en un espacio vectorial B. Un espacio vectorial podría ser, por ejemplo, todo R2. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un conjunto generador? Bueno, se dice que los vectores V generan el espacio vectorial si todo vector en el espacio se puede escribir como una combinación lineal de los mismos vectores que están en ese espacio. Creo que esto va a quedar más claro con el ejemplo. Y bueno, lo mismo es para las matrices, como aquí lo decimos. El ejemplo va a ser de hecho de matrices. Aquí tenemos A, B, C, D, siendo A, B, C, D cualquier número, para así ver que se puede generar todo M2, 2. Entonces, las matrices 1, 0, 0 por A más la matriz 0, 1, 0, 0 por B más la matriz 0, 0, 1, 0 por C más la matriz 0, 0, 0, 1 por D generan todo M2, pues podríamos poner de hecho cualquier número y estas matrices las van a generar. Por ejemplo, que este fuera un 5, este fuera un 2, menos 7, 8, siendo A 5, 2, menos 7, 8, podremos generar cualquier combinación para que nos dé M2, 2. Ahora, recordando lo que vimos en el video pasado, decimos que este sistema tiene solución para todos los valores B de Rm. Si el espacio columna genera todo Rm, además debe cumplir que el número de columnas debe ser mayor o igual al número de renglones. Ojo, porque esta condición es necesaria, pero no nos asegura que tenga solución. Dependencia lineal e independencia lineal. Linear dependence o linear independence en inglés. Decimos que los vectores son linealmente dependientes si existe una combinación lineal con escalares C1 a Cn no todos 0, tal que la multiplicación de estos con los vectores nos den el vector 0. Decimos que si los vectores no son linealmente dependientes, entonces son linealmente independientes. Veamos esto con un ejemplo. Aquí tenemos el vector 1, 2, 3, el vector 2 que es 2, 4, 6 y el vector 3 que es 1, 0, 0. Estos son linealmente dependientes, pues existe esta combinación lineal donde no todos los vectores necesitan el escalar 0 para que esto nos dé el vector 0. Esto es que si multiplicamos por menos 2 el primer vector B1 y sumamos el vector 2, este multiplicado por 1, eso queda implícito, no lo pusimos, pero está multiplicado por 1. Y si multiplicamos por este 0, este nada más es 0, pero estos dos no son 0. Este resultado nos va a dar un vector 0, por lo que son linealmente dependientes.
Ya en el video anterior hablamos acerca de que hay veces que la matriz inversa no está definida aunque la matriz sea cuadrada. Bueno, para que exista la matriz inversa de A debe de, como ya dijimos, ser linealmente independiente tanto en renglones como en columnas. Aquí, por ejemplo, tenemos esta matriz que tiene el vector 1, 2 y el otro vector que es el 3, 6. Esta matriz no tiene inversa, pues si multiplicamos este primer vector, el 1, 2, por menos 3 y multiplicamos este segundo vector por 1, su combinación lineal nos daría el vector 0. Bueno, y nota, para que nuestra ecuación ax igual a b si tenga solución, entonces debe de existir la matriz inversa. Así es que si estos son linealmente dependientes, no va a existir una solución exacta para la ecuación. Norma o norms en inglés. Estas las utilizamos para medir el tamaño de un vector. Esto es que mide la distancia de x, o sea el vector x, al origen del punto x. Recordemos que un vector representa un punto en el espacio en el que esté definido. La norma LP o LP norm en inglés se define con la siguiente forma. Aquí tenemos su ecuación. Para p en los reales mayor que 1 y cumple con las propiedades de que solamente da 0 si el vector es el 0. Cumple con la desigualdad del triángulo y para sacar un escalar se saca como valor absoluto. Tipos de normas. Tenemos la norma euclidiana o la Euclidean norm en inglés. De la definición anterior, pues tenemos que es la norma con p igual a 2, por lo tanto es l al cuadrado. Se denota de esta forma que la tenemos aquí escrita y es la más utilizada, o bueno, de las más utilizadas en el machine learning o aprendizaje automático. Y es más común que se utilice la norma L2 cuadrada. La norma L2 cuadrada o Squared L2 norm se podría calcular de una manera más sencilla multiplicando el vector transpuesto por el vector original. O sea, nos da exactamente la norma al cuadrado. Y pues es más fácil que trabajar que la norma euclidiana. Pero a veces puede ser un tanto indeseable, pues aumenta con mucha lentitud cerca del origen del 0 y pues siempre como que nos interesa si es 0 o no 0 y esto como que nos retrasa un poco. La norma 1 o L1 norm es cuando tenemos p igual a 1. Recordemos que la anterior no está definida para p igual a 1, entonces aquí ya la ponemos. La usamos porque es muy importante definir los elementos que son 0 o pequeños y distantes al 0. La norma 1 se utiliza para sustituir el número de entradas no 0 y se define de esta forma, que es literalmente el valor absoluto de cada componente y lo sumamos. La norma infinito o max norm, mejor conocida como la norma máxima, es muy utilizada en Machine Learning y nos simplifica la magnitud del vector con el elemento más largo y se define de esta forma. Utilizamos el máximo de los componentes de los vectores, el máximo, el número más grande. La norma de Frobenius o Frobenius norm es común utilizarla en el Deep Learning o aprendizaje profundo en español. Y es análoga a la norma L2 de un vector. Y se define así. O sea, ustedes si vieron la fórmula, podemos notar que es exactamente lo mismo. Pero pues esta se llama norma de Frobenius. Bueno, podemos escribir dos vectores en términos de sus normas, nada más como que multiplicándolos y multiplicando por el coseno del ángulo entre x y y. Esto es muy importante porque luego lo podemos utilizar para programar, entonces por eso se menciona. Matrices y vectores especiales. Comencemos por las matrices diagonales o diagonal matrices en inglés.
la cual se define por tener 0 en todas sus entradas excepto en la diagonal. Se denota como diag el vector, como v un vector que llena la diagonal de la matriz. Como dato extra, multiplicar una matriz diagonal es como el producto de Hadamard que ya habíamos mencionado anteriormente, el cual consiste en solo multiplicar componente por componente. Pasemos a un ejemplo de cómo se ve una matriz diagonal. Esta es como sea el vector 985 y otro vector x285. Entonces tenemos que la matriz diagonal del vector v contiene este vector justo en su diagonal. Entonces, ahora vamos a multiplicar la matriz diagonal por el vector x. Y aquí podemos ver cómo literalmente se está multiplicando este componente por este componente, este componente por este componente, este componente por este componente, que es igual al producto de Hadamard. Raíz cuadrada de una matriz. La multiplicación de matrices nos abre la puerta a que exista una raíz cuadrada, pues esta se define como si al multiplicar una matriz por sí misma nos da como resultado otra matriz. Entonces, la raíz cuadrada de esa matriz es la que tuvimos que multiplicar por sí misma. Veamos el ejemplo para que quede más claro. Tenemos esta matriz A y esta matriz B. Podemos ver que si multiplicamos esta matriz B por sí misma, nos da esta matriz. Y esta matriz es idéntica a la matriz A. Entonces, la matriz B se dice que es la raíz cuadrada de la matriz A. O sea, solamente por multiplicaciones. Solamente así podemos sacar como que la raíz de las matrices. Inversa de una matriz diagonal. Esta solo existe si cada entrada de la diagonal es no cero. Y la diagonal se define como si sacáramos el recíproco del vector v que está en la diagonal. Recordemos que las matrices cuadradas son las que tienen matrices inversas únicamente. Okay. Entonces, aquí tenemos el vector v, la b14, 8. Si sacamos el recíproco de cada número del vector, es esto, un noveno, un catorceavo y un octavo. Entonces, teniendo la diagonal de este vector, la matriz diagonal de este vector, aquí está, podemos definir su inversa con su recíproco. Aquí está, un noveno, un catorceavo y un octavo. Y toda esta es la matriz diagonal inversa. Matriz simétrica o symmetric matrix en inglés. Una matriz simétrica es aquella que cumple ser igual a su matriz transpuesta. Esto es, pues, que A es igual a A transpuesta. Ejemplo, A nos da esta matriz. Y podemos ver que si esta columna la pasamos como un renglón, es la misma. Si esta columna la pasamos como un renglón, es la misma. Y si esta columna la pasamos como un renglón, es la misma. Entonces es igual a su matriz transpuesta, por lo tanto es una matriz simétrica. El vector unitario es aquel vector que cumple que su norma cuadrada, bueno, su norma L2 es igual a 1. Ese es un vector unitario. Vectores ortogonales o orthogonal vectors en inglés. Los vectores son ortogonales si su producto punto es igual a 0. Esto significa que están a 90 grados cada uno. Aquí podemos ver, hacemos una multiplicación del producto punto. Un medio por menos un medio nos da igual a menos un cuarto, más un medio por un medio que nos da un cuarto. Eso lo sumamos y efectivamente su multiplicación es igual a 0. Y justo este ejemplo tiene una propiedad especial, pues además de ser ortogonales tienen norma 1. Ese ejercicio lo pueden hacer como práctica para que vean que efectivamente tienen norma 1 los dos vectores. Lo que quiere decir que son ortonormales u orthonormal en inglés. O sea, tienen que cumplir con que su producto punto sea 0 y que ambos tengan norma unitaria. Matriz ortogonal o orthogonal matrix en inglés. Tenemos una de estas matrices cuando cumple que es cuadrada.
sus filas son mutuamente ortonormales, al igual que sus columnas, y además la inversa de la matriz es igual a la matriz transpuesta. Estas matrices son importantes ya que son más fáciles de programar. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos la matriz A y podemos ver que este vector es uno, este es otro vector y este es el tercer vector. Así pues, ustedes pueden hacer como ejercicio un producto punto y ver que este y este es igual a 0, al igual que este por este es igual a 0, y por último la multiplicación de este por este también nos tiene que dar 0. Y también como ejercicio pueden ver o notar que su norma es igual a 1 de cada vector. Y además, esta es su matriz transpuesta. ¿Estamos de acuerdo? Este pasó a ser, esta columna pasó a ser fila, o renglón, perdón. Esta columna pasó a ser renglón y esta columna pasó a ser renglón. Y además, esto cumple que multiplicando la transpuesta por A nos da la identidad. Por lo tanto, podemos decir que su inversa es igual a su transpuesta. Por lo tanto, esta es una matriz ortogonal. Gracias por su atención. Los recursos fueron tomados de www.deeplearningbook.com.